Silvana, voy a poner a grabar. Ustedes saben y espero que estén de acuerdo. Esa ha sido la metodología del curso y es con el fin de que el material quede disponible para que ustedes puedan seguirse acercando a ese material. Entonces, Silvana, adelante. Es todo tuyo la pantalla. La idea es que por ahí a las 3 de la tarde yo empiece con el ejercicio final. Adelante, Silvana. Bueno, buenas tardes para todos. La idea con la sesión de hoy es hacer la práctica que tiene que ver con Saga específicamente, o sea, con el sistema nuestro de autoevaluación. Normalmente es la sesión que se realiza con los equipos de autoevaluación de programas cuando van a iniciar algún proceso. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que arranquen. Me informan, por favor, si ya la están viendo. No, sí. No, Silvana. Ahora sí. Ok. Entonces, vamos a empezar por decir que nuestro acceso para el ingreso de todas las evidencias y de todo el proceso de autoevaluación lo tenemos en este link o en esta URL que es pcjic.evalingeniería.com.co. Inmediatamente se abre esta ventana que ustedes están viendo donde me pide nombre de usuario y contraseña. Ocurre con algunas redes y con algunos equipos que nos bloquean la página porque la tienen de pronto como no segura. Entonces ahí pues sí toca de pronto un poquito de trabajo es específicamente con el computador y en el antivirus crearle como la excepción de que nos deje trabajar la página. Entonces, para efectos del ejercicio, yo creé un usuario para que ustedes puedan ver la pantalla de igual manera a como le va a aparecer a un usuario comité, que son en su mayoría pues todos los docentes y los profesionales que ayudan en la parte de autoevaluación. Entonces, nombre de usuario, contraseña, iniciar sesión. Bueno, entonces, lo primero que me va a pedir el sistema es que le dé un periodo. El periodo corresponde al año en el que se abre el proceso de autoevaluación. Para este caso, entonces, va a ser en el 2021 y me van a aparecer en la parte inferior de la pantalla todos los programas a los cuales está asociado este usuario. Pues para este caso solamente tenemos a la persona asociada al pregrado de prueba. Le damos clic sobre el nombre del programa. En el caso que un docente, un colaborador esté en varios programas, pues se le deben enfilar todos los programas ahí debajo. Esta primera pantalla es como de información. Acá está el nombre de la persona que está ingresando, cuál es la unidad de trabajo en la que va a laborar, cuál es el nombre de usuario, el rol dentro del sistema, que para el caso de casi todos los docentes y colaboradores de autoevaluación es el rol comité, y en qué momento se está iniciando la sesión. Acá sobre el margen derecho superior, ustedes pueden ver que efectivamente pues ahí también va a aparecer el nombre del programa y el año o el periodo en el que se está trabajando. Después de que ya he dado estos datos, entonces vengo a autoevaluación con un clic y me va a aparecer sobre el margen izquierdo un submenú con varios ítems. Entonces el primero habla de autoevaluación y se despliega uno de ahí que es información del proceso. Cuando yo doy clic sobre esa información del proceso, pues es un cuadro a manera de resumen de cuál es el programa que estoy evaluando, que aquí aparece como unidad administrativa porque todas las unidades de gestión, todas las dependencias de la institución son autoevaluables, solo que pues nosotros digamos que por la parte académica lo hacemos en programas, pero en caso de que una unidad quisiera realizar proceso, obviamente pues ya estaríamos hablando de otros lineamientos o de otros parámetros, lo podría hacer. El periodo en el que estamos trabajando, la fecha de inicio y de finalización del proceso, cuál es el nivel de ese programa que estamos evaluando, el conjunto de lineamientos, que para el caso nuestro son los del CNA 2013, los de acreditación, el modelo de ponderación que es el del Politécnico,
la escala de gradación, nivel de calificación, que nosotros calificamos soportes, que ya les voy a explicar, y vamos a hacer, digamos, un repaso porque eso hace parte de la parte teórica que vimos hace como 20 días. ¿Cuál es la fórmula para las encuestas y cuál es el tipo de informe? Entonces, y finalmente, pues abajo dice en qué momento fue creado el proceso de autoevaluación. Si nos vamos por el mismo submenú, vamos a encontrar la información básica y arrancamos con la ponderación. Entonces, cuando doy clic en la ponderación, pues este es el pantallazo que me aparece. Recuerden que los factores están ponderados institucionalmente, pues ya tienen un peso asignado y los programas lo que hacemos es ponderar características. ¿Cómo lo trabajo? Lo vamos a trabajar en un archivo de Excel que se tiene como herramienta de trabajo y de allí saldrá la ponderación. ¿Cómo la voy a poner acá? La voy a traer de allá, pues del archivo de Excel, lo que me dio la ponderación, con un doble clic sobre estos ceros y él me va a permitir colocarle el valor específico que ya he ponderado en el archivo de Excel. Entonces, él me va a señalar ese 6 y acá voy a poner una breve justificación de por qué en comité le hemos asignado esa ponderación a esa característica en especial. Ambos, tanto el peso como se nombra acá como la justificación, son celdas que existen en ese archivo de Excel. Simplemente es como copiar y pegarlo acá para que nos quede dentro del sistema. Bueno, después, bueno, estos son datos de la unidad que también los podemos llenar, el nombre de la institución, cuál es el nombre del programa, el código SNIES, esto es información general. Después viene la definición de las muestras para las encuestas, que también lo vamos a encontrar en el submenú de encuestas, que enseguida se los voy a mostrar. Y venimos acá a comité y dice unidad. Entonces, en ese comité unidad, si yo hago parte del comité de autoevaluación de este programa, yo debo aparecer en este ítem porque es lo que está asegurando que yo pueda subir y calificar evidencias. O subir o calificar, porque digamos que esos son permisos que también dentro de los comités, pues ustedes deciden quién, si todos van a calificar, si todos van a subir o cómo se van a repartir la labor. Eso lo podemos también contemplar dentro del sistema, o todos subimos y calificamos o van a estar repartidas las tareas. Finalmente, sobre este ítem vamos a encontrar el cronograma y el primero que dice definición. Entonces, cuando yo doy un clic sobre esa definición, él me enlista todas las tareas o todas las actividades que hay dentro del cronograma. Este cronograma es, digamos, predeterminado, viene con la aplicación, pues con nuestro software, pero también lo podemos cambiar. O también puedo tomar tareas de allí que de pronto yo no tenía contempladas y las puedo agregar a mi cronograma de trabajo. Posterior a eso están las actividades de programa. Entonces, cuando yo doy un clic ahí, él me enlista de forma diferente esas actividades. Cuando él me las enlista en actividades de programa, yo ya puedo entrar a funcionar con él. ¿Cómo? Tengo sobre este más, doy un clic, entonces él me despliega lo de esa segunda actividad. Esa segunda actividad dice ahí definir y revisar de los conjuntos de alineamientos de acuerdo al nivel y sus especificidades. Entonces, yo aquí ya puedo empezar a dar fechas, asignar responsable, pues en este caso solo aparezco yo porque en el comité no habíamos puesto sino a esta persona, pero entonces si son 4 o 5, cuando yo despliego esta flecha, deben aparecer los 4 o 5 para asignar el responsable. Entonces puedo asignar una fecha de inicio, que puede ser hoy, y de terminación, que sea hoy mismo, porque ya lo definimos, y puedo colocar un progreso en porcentaje. Si ya hemos realizado pues toda la labor, pues será el 100%. Y siempre al final guardar cambios para que el sistema me lo tome. Entonces ya ustedes ven que esa actividad quedó completa, dice quién fue la responsable y el seguimiento. Ese seguimiento se emplea más que todo para actividades que están definidas dentro del software. En este caso, eso ya digamos que lo habíamos definido, entonces yo lo pude colocar como completo.
pero en el caso de las actividades del software, él las va completando. Y ya finalmente, pues vamos a encontrar el cronograma, que él me lo muestra con las semanas, cómo se ha venido desarrollando. Solo tenemos la primera actividad que llenamos, entonces solo me va a enlistar esa actividad. Cuando empecemos a llenar las demás actividades que hay en las actividades de programa, él ya me las va a enlistar todas. Bueno, después viene el ítem o el submenú de evidencias. Entonces, yo cuando simplemente me paro sobre evidencias, me aparecen estas 4 opciones y vamos a trabajar, casi todo el tiempo trabajamos en definir evidencias. Entonces doy un clic sobre definir evidencias. Listo. Aquí viene otro submenú a la izquierda, asociar y valorar, que es donde todo el tiempo vamos a estar subiendo las evidencias que tienen que ver con estos lineamientos de programa. Entonces, cuando yo doy clic en asociar y valorar, el sistema me enlista sobre el resto de la pantalla los 10 factores. Siempre que en el sistema nos encontremos estos triangulitos, es para desplegar. Entonces, siempre vamos a desplegar desde ahí, porque si yo sobre el factor o sobre la característica, que son estas, y son desplegables, doy clic sobre la letra, no pasa nada, el sistema no me muestra absolutamente nada. Entonces ya desplegamos factores a las 3 características que hacen parte de ese primer factor. Ahora voy a desplegar esa primera característica y él me va a listar los 6 aspectos que hacen parte de esa característica. Entonces, ya él me enlistó los 6 aspectos. Vamos a trabajar, por ejemplo, el E. Ahí sí voy a dar clic sobre la letra. Sobre el aspecto sí puedo dar clic encima de la letra. Y entonces va a ocurrir esto. La pantalla se me parte en 2. En la parte superior se seguirán conservando los factores, características y aspectos que estoy trabajando en el momento. Y en la parte inferior, él me va a mostrar ese aspecto que acabo de abrir o el que acabo de seleccionar. Él vuelve y me pone el nombre acá, aspecto 5, ahí está el nombre completo, y inmediatamente en la parte inferior, él me enlista todas las evidencias que van a soportar ese aspecto. En esas evidencias, ¿yo qué puedo encontrar? Puedo encontrar análisis documentales, documentos solitos, pues que digamos no tiene ningún apellido esa evidencia, simplemente un documento, documentos institucionales, documentos de programa, estadísticas, como esa que hay abajo, una información estadística o de percepción. Todos los análisis documentales, como lo hablamos en la charla teórica, son construcciones nuestras que toman como base documentos institucionales o documentos de programa o los objetivos del programa y hacemos un pequeño análisis de lo que me está diciendo el aspecto con respecto a ese programa. Entonces, por ejemplo, acá él habla de un análisis de una política eficaz que permite el acceso. Entonces, ¿cómo vamos a subir esos análisis documentales o esos documentos? Entonces, siempre vamos a subirlo desde acá, desde la cadenita, todo lo que sea documental. Entonces, si yo simplemente me paro sobre la cadena, él me muestra como un mensaje de ayuda que dice asociar soporte. Entonces, doy un clic sobre esa cadena y se abre otra ventana. Aquí es importante que tengamos en cuenta que siempre debemos de estar trabajando en la carpeta de nuestro programa. Entonces, para este caso, ¿cómo me aseguro de eso? Vengo y doy un clic sobre esa carpeta, sobre la carpeta que tiene el nombre de mi programa. Entonces, un clic, ustedes pueden ver ahí que tenemos un montón de documentos y esos hacen parte de documentos que ya se han subido en otro momento, pero como vamos a asociar directamente de ese aspecto, entonces voy a decirle subir archivos acá en la parte superior, un clic y se abre otra ventana. Como es un documento que tiene que ver con ese programa en específico, lo primero que voy a hacer es cambiar este institucional por del programa. Eso me asegura gobernabilidad. Cuando yo pongo un documento institucional,
se me convierte en universal. Eso quiere decir que todas las personas que hacen parte de estos procesos de autoevaluación pues tendrán acceso a esos documentos y es posible que en algún momento nos cree confusión. Entonces, lo importante acá siempre va a ser colocar del programa. El sistema por defecto me coloca como nombre de esa evidencia que yo voy a subir el nombre del aspecto que estoy trabajando, independiente de cómo lo tenga yo nombrado en mis archivos personales, en mi disco duro, en mi CPU, bueno, donde lo tenga guardado. Entonces vamos a hacer el ejercicio de subir un archivo, seleccionar archivo, que es muy similar a adjuntar un documento, un archivo a un correo electrónico. Entonces, él me muestra el explorador de Windows y yo voy a venir a buscar qué documento es el que necesito para subir. Vamos a buscar, por ejemplo, este. Entonces damos doble clic y él lo subirá. Ya toda la barra se puso en azul y si ustedes se dan cuenta, dentro de mis archivos personales está nombrado como flujograma autoevaluación, ejemplo Saga, ¿cierto? Pero ¿cómo va a quedar nombrado? Le digo aceptar y va a quedar nombrado igual al aspecto que estoy trabajando, que es este, el nombre de la evidencia, perdón, el nombre de la evidencia del aspecto que estoy trabajando, que es análisis de la política eficaz. Entonces, yo ya subí el documento, pero este asunto en Saga consta de dos pasos. Uno, subir y dos, asociarlo. Ya lo subí. Y resulta que en este momento me salí sin asociarlo, entonces, ¿cómo voy a volver? Otra vez sobre el clipcito, sobre la cadenita, y en este caso lo voy a buscar. Una forma de buscar fácil sería con la fecha del día de hoy o con el nombre del archivo. Entonces, el nombre del archivo quedó análisis de la política eficaz. Entonces, vamos a buscar. Bueno, mírenlo acá. O sea, acá hay dos documentos que se llaman igual. Como ustedes pueden ver, el primero, alguien lo tuvo que haber subido de algún programa y nos quedó como universal. Ahora tenemos el nuestro, que hoy es 13 de abril, entonces este fue el que acabamos de subir. Entonces, como yo estoy segura que es este, ¿cómo lo voy a asociar? Doy clic sobre ese archivo. Él me va a mostrar una vista previa, acá en esta ventana que abre. Cuando yo verifique que efectivamente ese es el documento que corresponde a ese aspecto, entonces para el caso vamos a suponer que ese es, vengo y le digo asociar documento. Le doy un clic sobre asociar documento y si ustedes pueden ver aquí aparece ya el chulito en verde que quiere decir que quedó asociado. Entonces cierro acá y cierro acá. Sobre la margen derecha inferior, en esta casilla ya ustedes ven que es, en ese aspecto tenemos dos iconos. Uno que es como el símbolo de PDF y otro que es este circulito con un menos en la mitad. Cuando yo simplemente me paro ahí sin dar clic, él me dice de qué se trata ese icono. El circulito con el menos en la mitad es desligar soporte y el de símbolo de PDF es para previsualizar ese documento que acabo de subir y de asociar a este aspecto. Entonces, ¿para qué me sirve este? Desligar soporte. Lo voy a quitar específicamente de este aspecto. Por cosas que pasaron, me equivoqué de documento, ese no era el que iba en este aspecto, pues entonces vengo y le digo desligar de acá. Pero desligar no significa eliminar. Desligar es simplemente que me lo va a quitar de este aspecto. Sin embargo, el archivo seguirá estando en la carpeta de mi programa. ¿Listo? Entonces, eso por el lado de subir y asociar la parte documental. Resulta que en este mismo aspecto tenemos una información estadística. ¿Cómo voy a trabajar la información estadística? Entonces, resulta que desde el principio, si ustedes pudieron observar, tenemos un cuadrito y el mismo menos.
La información estadística siempre la vamos a trabajar por el cuadrito. En la información estadística no voy a utilizar la cadena para nada, no la utilizo. Utilizo el cuadro. Le doy clic sobre ese cuadro y ustedes pueden ver que se abre una página, digamos otra ventana, con una hoja muy parecida a lo que maneja Excel. Entonces, en la estadística, pues todos tienen una hoja así como de Excel. En este caso tenemos un cuadrito prediseñado que también se trata como de darles una idea de qué información podemos poner en esta evidencia, pero usted dice, no, nosotros ya lo tenemos diseñado y nada que ver con, pues no tienen estos nombres, no corresponden a lo que nosotros tenemos. Pues entonces, como esto funciona muy similar a Excel, lo que vamos a hacer es seleccionar y voy a borrar. Lo importante en la estadística siempre es darle guardar acá sobre el disquetcito que tiene el sistema, porque en la estadística sí es necesario guardar. Si yo no le digo guardar, él simplemente no me lo va a tomar. Por ejemplo, en este caso me voy a salir sin guardar cambios. Si vuelvo y le doy clic al cuadro, me mostrará exactamente cómo estaba el cuadro. Entonces, vamos a suponer que empiezo a llenar mi estadística con año 2018, 2019 y 2020. Los estudiantes que ingresaron a la institución, pues vamos a poner un ejemplo que fueron 560, 600 y 300. Resulta que esta información de los estudiantes de las poblaciones diversas no la tengo todavía, pero pues ya completé la primera columna, pues entonces vengo y le digo guardar. Él me dice que ya la ha guardado, le digo que ok, cierro y pues voy a verificar si efectivamente el sistema me tomó esta información y aquí están los datos que yo le acabo de dar. En el momento en que yo tenga la otra información, hago lo mismo. La ingreso en la columna que me falta y nuevamente le digo guardar y listo, él me la toma. En la información estadística, pues las evidencias que son de tipo estadístico y documental, en general, todo lo que diga documento institucional de programa, análisis documental, todo lo que tenga que ver con documentos, tienen que ser valorados o deben llevar una nota. Esa nota o esa valoración la debemos hacer en comité. Se trata siempre de que sea lo más objetivo posible. Silvana, hay una mano levantada. Ah, ok. Qué pena, hábleme el que tenga la mano levantada porque es como yo lo veo. Ok, perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, Ana. Una Bueno. pregunta, dos preguntitas. Cuando uno está haciendo el documento de análisis documental y yo lo subo, ¿cierto? Esto lo subí. Resulta que 2, 3, 4 semanas después, leyendo otro tipo de documentación, me di cuenta de algo muy importante que le puedo complementar a ese documento. Entonces, la pregunta es, si yo vuelvo ahí al archivo de análisis documental, precisamente para bajarlo, como tú dices, lo quiero retirar, para volver a montar otro con una información que me encontré más específica, más completa, ¿cómo hago yo para borrar este documento viejo y no llenar ese archivo de basuras? Listo. Entonces, ya les termino de explicar la valoración y vamos con esa pregunta. ¿Listo, profe? Listo. Y la segunda pregunta, sí. La segunda pregunta es en este cuadrito que acabas de hacer en Excel, siempre puedes volver a abrir un segundito. Sí. Exactamente ahí. Eso. Aquí, por ejemplo, entonces, supuestamente, esto es como tú dices para darle a uno una idea, ¿cierto? Pero si yo tengo un archivo que tiene más o menos 4 o 5 columnas y 7 filas, perfectamente ahí se deja crear. Sí, señora. A esa se la voy a explicar ya. Hacia la derecha, o sea, vamos a crear columnas con tab. Sí. Que me voy hacia la derecha. Y hacia abajo lo haré con Enter. Con Enter. Sí, señora. Igualmente, como es como una hoja de Excel, él te va a permitir, en caso tal que lo tengas en otro lado, copiar y pegar. Copiar y pegar. Listo. Sí, pero pues seleccionando exactamente las mismas columnas y filas allá y luego acá. Ah, bueno, perfecto.
Entonces, quedamos pendientes con la primera pregunta, ¿cierto? Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces, volviendo a la valoración, esta valoración debe ser en comité para que sea lo más objetivo posible. Es probable que dadas las características pues, del proceso y de que somos varios los que trabajamos allí, pues nos haya una repartición de tareas. Entonces, por ejemplo, a mí me haya tocado hacer este análisis sobre esta política y no es lógico, no es objetivo que yo misma me califique mi escrito, mi análisis. Entonces, por eso se sugiere siempre que sea en comité para que haya también un análisis del resto del equipo, que puedan ser todos los que conforman el comité de autoevaluación los que lleguen a un consenso de qué nota, qué valoración debe tener ese documento. ¿Cómo evaluamos ese documento? Ese documento lo vamos a evaluar qué tan coherente, qué tan claro, qué tanto responde lo que dice ese documento a lo que me está preguntando el aspecto. Entonces esta nota acá me va a aceptar números decimales y enteros de 0 a 5. Es como cuando calificamos exámenes de los muchachos en clase normal, doble clic también. Vengo y le voy a asignar una nota. Después, pues, obviamente, llegar a consenso en el equipo de autoevaluación. Esa nota la va a tomar al final con los resultados y la ponderación que le hemos asignado a esa característica. Ahora sí, profe, voy a explicarle cómo voy a quitar ese documento. Entonces, lo primero que voy a hacer es desligar. Silvana, no estoy viendo la pantalla. Ah, profe, muchas gracias. A ver qué pasó. Me cuentan si ya. Listo, Silvana, ya. Sí, está bien. Listo. Ok, gracias. Entonces, lo primero es venir al circulito con el guioncito en la mitad y le voy a decir desligar soporte. Así como pues los pasos de subir y asociar, aquí debo hacer lo mismo, al revés. Entonces, ¿qué es al revés? Primero lo desligo, entonces le doy clic sobre el botoncito, él me pregunta que si estoy segura, yo le digo que sí, y ya ustedes pueden ver que aquí no aparece nada, pero es simplemente porque lo acabo de quitar del aspecto. Yo les expliqué ahora que él sigue en la carpeta, entonces voy a ir a buscarlo a la carpeta, por acá, por el administrador de documentos que está sobre la izquierda, un clic, nuevamente me aseguro que estoy en mi carpeta y voy a venir a buscarlo. Esto, digamos que es parte importante de lo que yo les decía ahora de la gobernabilidad del documento. Si ustedes ven aquí en el documento que yo subí, tengo esta X en rojito sobre la derecha, que es lo que me va a permitir eliminar el documento de mi carpeta. Todos los otros que me aparecen como universal, yo no tengo la potestad de quitarlos. Entonces, en este caso, como es este, yo estoy segura que es este, además por fecha y todo, entonces vengo y le digo en la X, borrar documento. Otra vez él me va a preguntar que si estoy segura y le digo que sí. Él me lo quita, ya ese documento no está ni asociado al aspecto ni dentro de la carpeta de mi programa. ¿Listo? Bueno. Sí, Silvana, muchas gracias. Listo, profe. Hola. Y si uno lo borra sin desligarlo, ¿qué pasa? ¿O no lo deja hacer? No lo deja hacer. Ah, ya. Listo. Listo. Gracias. Bueno, listo. Bueno. Entonces, Silvana, perdón, ¿me puedes repetir la ruta? Desligar. Primero desligarlo. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con el del cuadro, pues que no lo puedo hacer por ahí, pero entonces primero es desligarlo del aspecto. Exacto, sí. Después voy al administrador de documentos. Eso, administrador de documento. Me aseguro que estoy en mi carpeta, pues de mi programa, y voy a venir a buscarlo. Pues en este caso no lo voy a encontrar, pues porque ya lo borramos, ¿cierto? Pero entonces sé cómo se llama y entonces me va a aparecer igual que este. Perfecto. Este DDD que aparece con la X sobre la derecha. Eso sí, siempre y cuando le haya dado
la gobernabilidad mía, que es documento del programa. Si lo pongo en institucional, ya no tengo gobernabilidad sobre ese documento. ¿Listo? Perfecto, listo, muchas gracias. Bueno, entonces volviendo al tipo de evidencias que tenemos, vamos a mirar, por ejemplo, el primer aspecto, la primera característica, que ese aspecto está evaluado por puras encuestas. En este caso, pues solo tenemos las de directivos académicos egresados para efectos pues del ejercicio, pero este aspecto lo responden todos los estamentos que tienen que ver con nuestro proceso de autoevaluación. Entonces son los directivos académicos, los egresados, los empleados, los empleadores, los egresados, los estudiantes y los docentes. Entonces, ahí no hacemos nada. Nosotros no tenemos gobernabilidad sobre las respuestas que nos van a dar los estamentos, ni tampoco valoramos ni calificamos, porque finalmente lo que nos va a arrojar el sistema de las encuestas pues era un número dentro del sistema. Ya el análisis pues lo vamos a hacer nosotros con otra herramienta, pues con otro archivo, pero acá en esta parte, de hecho a mí no me va a aparecer nada. Cuando me contesten no me aparece nada acá, porque eso ya entra a ser parte de encuestas, que está dentro del mismo sistema, pero aquí no me muestra nada. Entonces, en las encuestas es otro puntico que ya vamos para allá. Sobre el submenú de la izquierda, vamos a seguir bajando y entonces nos encontramos otra carpeta que dice evidencias y hay varios ítems allí. Entonces la primera es documentales y yo le doy un clic allí, él me va a enlistar todas las evidencias que responden con documentos, sea análisis documental, documento solito, documento del programa. En encuestas va a pasar lo mismo, él me va a enlistar todas las características que se responden por medio de encuesta, y en estadístico igual, todos los aspectos que se responden con estadística. Y finalmente acá en el listado de instrumentos aparecen todos los 10 factores con sus características y aspectos asociados, y me va a decir de qué tipo, cuál es la fuente de evidencia que responde por cada uno de esos aspectos. Silvana, sí. Qué pena, como me dijiste que era que no estabas viendo cuando uno levanta la mano, entonces por eso sí, hágale tranquilo. Cuando tú hablas de que en ciertos aspectos no hay que hacer nada porque precisamente son encuestas de los estudiantes, docentes, de todo eso, pensaba yo que de pronto en ese punto automáticamente se pegaban esas encuestas, o sea que no se pegan automáticamente. Pero no entiendo la palabra pegar. O sea, pues que cuando se suban esas encuestas automáticamente, porque como tú dices que allí no hay que hacer nada, entonces yo asumía que era que automáticamente al subirle todo esto al programa las mostraba automáticamente en esos iconos, donde tú dices que uno no tiene que hacer nada. Ah, no, o sea, aquí él te dice que son de percepción, entonces ya sabemos que son encuestas, pero ya vamos al módulo de encuestas para yo explicarles bien, digamos, todo el funcionamiento de las encuestas. Perfecto, gracias. ¿Listo? Bueno, en el listado de instrumentos con nota, pues es lo que va a hacer es que me enlista todas las evidencias del proceso, y sobre la derecha ustedes ven una nueva columna que dice nota. Entonces, cuando yo he terminado, o pues cuando llevo, digamos, un avance en el proceso y ya he hecho el proceso de subir, asociar y hemos valorado en comité, pues él me tendrá que mostrar acá la nota que le hemos asignado a esas evidencias, siempre que estemos hablando de evidencias tipo documental o estadística. Y en el último ítem, que es el seguimiento, pues él me muestra los avances que tenemos dentro del proceso de este programa. Lo muestra de diferentes formas. Por ejemplo, esta es una forma y es que me enlista todos los factores, me dice cuántos son los soportes que se han definido para esos factores y me dice cuántos se han asociado, cuántos me hacen falta y pues finalmente si hay aspectos sin definir soporte. Luego viene el avance por lineamiento, que es otra forma de mostrarlo. Él acá utiliza un sistema de semáforo. Y el rojito, pues es que no tiene nada asociado. El verde es que está ok.
y habrá otro que aparezca en amarillo, que quiere decir que hay algo, pero que no está completo. Entonces, eso en este de avance por lineamiento. Y en el siguiente, en el avance detallado, también lo muestra de otra forma. Por ejemplo, acá muestra las encuestas, después muestra las estadísticas y las documentales. Y finalmente vuelve y me enlista todos los factores y me los muestra, digamos, con un porcentaje y en barras también de colores. Ahora sí, nos vamos a ir para evidencias y gestión de encuestas para que yo les pueda explicar en qué consiste el asunto de las encuestas en el sistema. Entonces, en el sistema lo estamos trabajando de la siguiente manera. Los programas o las personas encargadas de los programas, lo que, pues digamos que la directriz que tenemos es que elaboramos unas bases de datos que normalmente están en las facultades, por ejemplo, de los estudiantes. ¿En qué consiste la base de datos? Simplemente en la primera columna el nombre completo y en la siguiente columna, que sería la B, el correo electrónico. Esas bases de datos son iguales para todos los estamentos, estudiantes, egresados, docentes, para todos. Entonces, cada una de esas bases de datos son enviadas a mí, me las envían a mí y yo las subo al sistema. ¿Por qué? Porque yo le ingreso la base de datos al sistema según el estamento y él lo que hace es mandar las encuestas automáticamente. Cuando responden las personas, el resultado también llega automáticamente al sistema. Yo puedo saber quién respondió y quién no, pero no puedo saber qué respondió. Eso pues a manera, digamos, de control, porque si de pronto yo tengo un grupo de clase, pues yo doy clase y puedo, digamos, incrementar, digamos, la intensidad de muchachos, por favor, necesitamos responder la encuesta del programa. Es muy importante el asunto de la socialización, sobre todo con los estudiantes, porque hasta el momento el instrumento es bastante largo y pues ellos a veces ni siquiera saben para qué les estamos enviando las encuestas. Entonces el asunto de la socialización con ellos es importante, contarles en qué consiste el proceso, para qué nos sirve, ellos porque son importantes dentro del proceso. Entonces, por eso yo les decía que, digamos, encuestas es un módulo aparte, pero digamos que dentro de todo es automático, que sugiero que las encuestas empiecen a enviar desde el momento en que decidimos abrir el proceso o que nos corresponde abrir el proceso, porque como tenemos estamentos con los que no tenemos mucho contacto o que sabemos que son difíciles para que nos contesten las encuestas, pues entonces eso nos dará mayor oportunidad de enviarles varias veces o de insistir con las encuestas. Al inicio creo que no se los dije, normalmente el sistema pues automáticamente nos da un año para el proceso de autoevaluación. Es posible que nos demoremos más o menos, eso realmente depende de la metodología del trabajo, pues cómo nos hemos proyectado en el tiempo para realizar el proceso. No hay ningún problema si me demoro menos, porque si me demoro menos lo que va a pasar es que vamos a cerrar desde el sistema antes, no hay problema. La cosa es que si yo sé que me voy a demorar más del año, sí es importante que nos avisen para poder correr la fecha en el sistema, porque él sí al año se va cerrando solo, entonces no queremos pues que los procesos queden incompletos. En este punto de las encuestas tenemos varias cositas por definir, por ejemplo, las muestras. Entonces nosotros tenemos dentro de nuestras bases de datos, sabemos, por ejemplo, que nuestros egresados son 200, por ejemplo. Aquí también la voy a colocar con doble clic. Doble clic, termino con Enter. Y normalmente los directivos académicos en nuestra institución son dos, que son el decano y el coordinador del programa. Entonces, Enter. La fórmula que utilizamos es la que viene pues desde el manual de autoevaluación y calidad que tenemos desde el 2013, que es un 95% de confianza, el 5% de margen de error. Y vengo y le digo calcular muestras. Y me dice que si estoy segura, yo le digo que sí, y él me va a arrojar cuánta es la muestra para esos dos estamentos.
Entonces, miren que, por ejemplo, para una población de egresados que tengo 200, él me dice que son 132 las encuestas que debo realizar. Otra cosa que, bueno, entonces esto, digamos que lo hago yo también, aunque si ustedes también pues desean saber cuál va a ser la muestra, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y venimos acá a los momentos de aplicación. Los momentos de aplicación son las fechas en las que yo voy a, pues yo como comité, con los otros compañeros vamos a definir cuánto tiempo nos vamos a quedar haciendo encuestas o cuánto tiempo disponemos para esas encuestas. Entonces, el proceso fue abierto el 18 de marzo, él toma esa fecha como inicio y yo acá la puedo modificar con doble clic y digo que mis encuestas van a estar abiertas hasta el 30 de junio. Si por casualidad ocurre que ha pasado esta fecha y voy a mandar más encuestas, pues debo venir acá a modificar esa fecha porque si no el sistema no me va a dejar mandar ninguna otra encuesta. Acá en tabulación es donde puedo hacer, digamos, el comparativo de la muestra, como la vemos acá, versus las aplicadas. En la medida en que los estamentos me vayan respondiendo, pues aquí empezará a sumar, en la medida en que me vayan respondiendo, hasta buscar la muestra. Importante, súper importante, si la muestra no se cumple, el sistema no arroja resultados. Entonces es muy importante que tengamos muy claro esas muestras con esas poblaciones que vamos a tomar. Normalmente en los programas surge una pregunta y es, el programa existe desde 1980, entonces, ¿desde cuándo debo tomar esa población? Pues normalmente los aspectos dentro de los lineamientos hablan muchos, casi todos hablan de 5 años, en los últimos 5 años. Yo también les he sugerido algunos programas, creo que a casi todos es tomar como la vigencia del registro calificado, entonces estamos hablando de 5 a 7 años más o menos, porque un egresado de hace 25 años, pues es muy importante como egresado, lleva, digamos, la bandera de un programa, pero ¿qué me puede decir ese egresado del programa ahora? Probablemente ha cambiado mucho. No es desecharlo, pero sí es ponernos en la actualidad y ver qué es que estamos en este momento y qué podemos hacer por el programa en este momento. O sea, Silvana, que tú recomiendas es que si por decir algo se colocan 500 egresados, tienen que ser exactamente aplicadas 500 egresados, no menos. Si eso nos da la muestra, sí. O sea, si la población son 500, la muestra... resultado. Sí, o sea, siempre que se cumpla la muestra, el sistema arroja los resultados. Si no se cumple, ahí es cuando el sistema no arroja resultados. Porque una cosa es decir, que la muestra sean 500 o que la población sean 500. Porque si la población son 500, pues entonces ya vamos a venir a las muestras, por ejemplo, para que miremos cuánto es que nos va a dar esa muestra. Mira, por ejemplo, de una población de 500, la muestra son 217. Y entre más pequeña sea la población, la muestra tiende a ser la población. Silvana, ¿y esos egresados, si son de los últimos 7 años de la vigencia del registro, esa población es de esos 7 años o es de los 20 años que tenga el programa? Pues, profe, lo que pasa es que de todas formas eso debe ser una muestra aleatoria. Si, por ejemplo, usted me dice, en el programa tengo la base de datos de los 1000 egresados, la ponemos, pero entonces el sistema es el que me va a seleccionar a quién le va a mandar. Entonces, ahí hay que estar pendiente, muy pilas, con el asunto de cuál es la población o cuál es la base de datos que se va a enviar. A ver, yo creo que no me expliqué bien. Y yo entiendo la importancia de que los graduados sean los últimos 7 años por todo lo que tú dijiste, por la actualidad del programa. Pero entonces yo tengo una base, ¿qué le hace? Yo tengo en la base de datos graduados de hace 20 años, que en este momento a mí no me interesa encuestarlos. O sea, en realidad son parte de la población de graduados, pero a mí no me interesa
encuestar esos egresados que llevan 20, 15 años en el programa. Mi pregunta desde la ignorancia es que para efectos de esta situación, entonces mi población no serían sino los graduados de los últimos 7 años. Sí, profe. Sí. Sí. Ah, bueno. Sí. Silvana, perdón. Hola Silvana, ¿cómo estás? Sabes que me está preocupando lo de los graduados, porque yo pienso que los graduados de hace 20, 25 años tienen un acervo muy grande por enseñarle al poli. En su momento el programa fue para ellos muy bueno. De pronto esos graduados puedan tener en este momento también estudiantes o algo. Y no como empresarios darían su opinión, sino como graduados. A mí me preocupa, de verdad que sí, que solamente, o sea, que no se desechan del todo porque lo dijiste, pero sí me preocupa de que se privilegie una muestra de esas. De verdad que sí, porque en 7 años el programa también cambia. Hay reformas. Sí, profe, igual lo podemos tomar. Ahí la cosa es que igual el sistema va a hacer una muestra aleatoria. O sea, va a mandar, no sabemos a quiénes. Por eso yo les decía, si ustedes tienen la base de datos de los 1000 que han sido grabados, se la ponemos al sistema y él va a coger aleatoriamente. Para el caso del ejemplo, tenemos 500 y él va a mandar 217 encuestas. Yo no sé a cuáles 217. Pero mira la pregunta que acabó de hacer Diana, que dijo que si entonces dejábamos para la muestra los de los últimos 7 años. Pues, profe, pero es que eso es como en ventana de tiempo, porque realmente el programa en 7 años, que ha sido el último registro calificado, ha cambiado mucho. Y si vamos a hablar de que en 7 años ha cambiado, pues en 15 o 20 ha cambiado más. Sí, son importantes, por eso le digo, si usted, eso ya es decisión del comité de autoevaluación, porque digamos que casi todo lo que hablan los lineamientos habla de 5 años hacia atrás, y digamos, en mi sugerencia, tomar los últimos 7 del registro calificado. Silvana, si me lo permites, hacer como una aclaración para reforzar la idea. Y es, profes, tomemos en cuenta lo siguiente, el programa tiene una tradición y viene evolucionando desde la primera vez que obtuvo su registro calificado. Digamos que es un programa que lleva 20 años en oferta en la institución y a través de esos 20 años ha tenido ya 3 registros calificados. Está a punto de terminar su 3er registro. Y a lo largo de esos 3 registros calificados, el plan de estudios, los docentes, la infraestructura, los medios educativos se han ido transformando significativamente. Y uno de los que más se podría evidenciar, por lo menos desde el papel, es el plan de estudios. Entonces, ¿qué ocurre? En el proceso de autoevaluación, cuando nosotros dirigimos las preguntas de la encuesta a los egresados, particularmente, la mayoría de ellos está consultándoles, por ejemplo, la pertinencia del plan de estudios en relación con las necesidades del sector productivo. Un graduado que lleve por fuera de la institución o que se haya graduado hace 10 o 15 años no podrá resolver esa pregunta de manera fácil porque el plan de estudios ya no es el mismo que él cursó. Y hay otras preguntas de ese tipo, por ejemplo, si los servicios de bienestar son suficientes. Entonces, han cambiado la participación de esos graduados en órganos de decisión, han cambiado. Probablemente un egresado que lleve tanto tiempo por fuera de la institución no pueda responder estas preguntas. Sin embargo, de lo que se trata es que esos que son más recientes en una ventana que propone Silvana, que es muy acertada, de 7 años, nos puedan ayudar a determinar ese momento actual vigente del programa. Una vez que terminamos el proceso de autoevaluación y logramos establecer las oportunidades de mejora porque detectamos algunas, entre comillas, debilidades, es mejor denominar las oportunidades de mejora en aspectos o características. Entonces nosotros decimos, en graduados tenemos detectada una oportunidad de mejora que tiene que ver con la relación del plan de estudios con las necesidades del sector productivo, es decir, es necesario actualizar el plan de estudios porque las necesidades del sector productivo han ido cambiando. Entonces, para yo lograr esa actualización, ahí sí
va a ser clave que el comité de currículo convoque egresados y ojalá graduados que lleven muchos años en el sector productivo, los que se graduaron hace 10, 15, 20 años, que llevan laborando en el campo todo ese tiempo y tienen esa experiencia, para que nos digan cuáles son las necesidades actuales del sector productivo, a qué se está enfrentando en estos momentos un graduado del programa, porque necesitamos actualizar el plan de estudios. Ahí sí los convoco, los escucho y con esas propuestas fortalezco mi plan de estudios. Pero miren que lo estoy teniendo en cuenta. Y lo mismo con otros aspectos. Necesitamos definir estrategias para contactar y mantener capacitados a los graduados. Entonces, cito graduados de muchos años, de más recientes, y les pregunto, venga, ¿qué es lo que ustedes necesitan de capacitación, de formación continua para que sigan vigentes en el mercado laboral? Y ellos nos van a decir, vean, necesitamos una actualización en esto, necesitamos un curso de no formal en esto, necesitamos una especialización en esto, y pum, a partir de eso construimos la propuesta. Pero es como más en ese contexto. No sé, profe, si me hago entender y si tienen alguna otra observación al respecto. Sí, Camilo, o sea, yo entiendo eso, pero entonces deberían abrirse varias ventanas, porque el impacto de los graduados desde hace 30 años puede ser inmenso, y no necesariamente tendríamos que aportar a lo que sea, pues yo no, bueno, digo tendríamos porque yo soy graduada hace 50 años de Poli, porque en este momento yo soy la más vieja que hay en el Poli en este momento de haber llegado y de permanecer allá. Pero es como eso, Camilo, no sé, como la orientación de las encuestas en sí. Muy bueno que los graduados den cuenta del plan de estudios actual, pero más bueno que den cuenta es de su actual en el medio, no sé. Habría como que hacer la discusión sobre eso, Camilo, pero no, ya dije mi inquietud y de pronto queda para que la discutamos más tarde. Profe, no, está muy bien, esa inquietud es muy oportuna, ¿cierto? Y también desde estos procesos se reconoce que hay unas necesidades particulares de los programas. Es probable que el comité de autoevaluación de ese programa quiere abrir una ventana más amplia o que quiere vincular, por ejemplo, no enviar encuestas a graduados de más de 10 años, sino convocar a un grupo focal a graduados de más de 10 años para preguntarles cosas, para saber cómo van en el medio, qué les hace falta. Excelente, Camilo. O sea, para mí, pues, que se particionara lo que es la ventana de los graduados y convocar por décadas, no sé, por algo así, porque me parece que sería, que habría un aspecto más nutrido. Eso, pero profe, eso lo para el análisis de los graduados, pero me parece muy bien eso de los grupos focales. Mira, que ahí van saliendo ideas, Camilo. Muchísimas gracias, Juan. Excelente, profe, porque eso implicaría que el comité de autoevaluación de programa tome esa decisión, realice ese estudio y obtenga una información más gruesa, nutrida y fuerte. Porque es que sabemos que, por ejemplo, enviar encuestas a graduados de hace 20 años es muy difícil, porque ya el contacto se ha perdido, no sabemos los correos, localizarlos es más complejo, la información que aportan no es tan actual. Pero si yo hago un grupo focal, por ejemplo, eso va a sacar una información sorprendente y que va a dar muchos insumos para el programa. Entonces, claro, eso hay que irlo definiendo y pensando, y está dentro de las posibilidades, profe, y ojalá se animen a hacerlo. Entonces, listo, Juan Camilo, muchísimas gracias. Mucho gusto. Así es como ir organizando los archivos de acuerdo a la durabilidad del registro calificado, que son 7 años. De pronto, si las coordinaciones ahí las tienen organizadas, separadas y todo eso, sería muy bueno. Si no, empezar a hacerlo precisamente para evitar lo que dijo aquí la profe Ana Martínez de los graduados de hace 20, 30 años. Es como, si las tienen, los que tengan eso organizado, pues muy bueno. Los que no lo tengan organizado, pues sería muy bueno como empezarlo a organizar eso. Profe, muy buena esa apreciación que hace, profe. Tenemos la mano levantada todavía la profe Ana Martínez Vélez, no sé si todavía quiere participar o a que Silvana continúe con el desarrollo. ¿Qué le pasó? ¿Y Felipe cómo vino? Recuerden, por favor, profes, cerrar los micrófonos mientras no estén interviniendo para no interrumpir con el desarrollo de lo que nos está explicando Silvana. Silvana, adelante. Bueno. Ya por último, después de ver el tema de las encuestas, entonces vamos a venir a resultados
Y en los resultados tengo la oportunidad de darle totalizar autoevaluación. Este totalizar autoevaluación me va a servir para ir haciendo cortes, puedo ir mirando el avance de todo el proceso. Entonces el sistema que me va a pedir una descripción de ese corte. Siempre me va a aparecer la fecha que en la que estoy haciendo ese corte. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar que este es un primer corte. Y le voy a decir generar resultados. Cuando él me genere el resultado, mírenlo acá, me lo genera en la parte inferior y me aparecen estos tres iconos. Acá en el sistema siempre este será borrar o quitar de ahí. Y vamos a tener dos cuadros explicativos con los resultados. El primero, que es este, me lo va a mostrar en forma, digamos, lineal, solamente sobre un porcentaje alcanzado de todo, de los aspectos, de las características y de los factores, y el total alcanzado al finalizar. En el otro, que es el segundo, ya es más detallado. ¿Por qué es más detallado? Porque él me va a dar esa relevancia alcanzada, me la muestra como una nota, así mismo como estuvimos calificando los soportes, cuál fue lo alcanzado sobre 5, este en porcentaje, que es el siguiente, y me va a dar la descripción cualitativa o en la escala como la tenemos dentro de nuestro manual de autoevaluación y calidad. Por ejemplo, en este caso no se cumple. Cuando pasa de ciertos niveles los porcentajes, ya él me va a empezar a cambiar este enfoque cualitativo y me lo va a dar así como está en el manual de autoevaluación y calidad. Y acá finalmente él toma en cuenta la ponderación que le hemos dado a cada una de esas características. Como les dije en la teórica, ustedes no cierran proceso de autoevaluación, pueden generar estos cortes, pero entonces cuando estamos totalmente seguros de que hemos terminado el proceso, pues entonces nuevamente hay un envío de un correo a la coordinación de autoevaluación, pues en este caso a mí o a la persona que haga pues mis veces para hacer el cierre del proceso. ¿Yo qué hago? Hago exactamente lo mismo. Vengo y miro acá los resultados, hago un corte y vengo y genero resultados. Con un aspecto que yo me encuentre en ceros, pues les voy a responder que por favor verifiquen que me encuentro aspectos en ceros. Es posible, uno, que no haya evidencia que esté soportando ese aspecto, o dos, que exista la evidencia, pero entonces nos quedó faltando valorarla. Entonces es importante tener esas dos cuestiones ahí, porque puede ser cualquiera de las dos o ambas. Entonces, por eso es que el sistema me lo toma en serio. No sé si tienen alguna otra duda por acá. Ah, bueno, pero sí, ya me acordé que me faltó algo en la encuesta, y es cómo van a sacar ustedes los resultados. Entonces, nuevamente, evidencias, gestión de encuestas, y vienen acá a tabulación. Ustedes acá en tabulación ven estos archivos de Excel. En el 1 y en el 2, él les va a exportar los resultados en un Excel. Entonces ahí ustedes van a poder observar los porcentajes de las respuestas que nos han dado quienes han respondido. Entonces con esas dos herramientas podemos pasar a hacer los análisis de la parte de las encuestas. No sé si tienen alguna otra duda. Yo pues ahí he terminado. Lo que pasa es que hubo un momentico que se me distorsionó pues el internet, entonces te quería preguntar, cuando ya uno sube todas las evidencias, cuando uno está en el momento, cuando ya se está en el momento de la calificación que tú explicaste de 0 a 5, tú me dices que esa calificación de esa, ¿la colocas quién? La colocan ustedes en comité, o sea, ese consenso, esa calificación se debe hacer en comité, lo mismo que la ponderación, debe ser lo más objetivo posible. Entonces es como coger el escrito. Es parecido a la pregunta, al factor, al aspecto del factor, al aspecto. Es escoger la evidencia que, por ejemplo, te correspondió a ti hacer el análisis documental, entonces todos los del equipo, digamos, nos ponemos para el próximo viernes que todos tuvimos que haber leído lo que correspondía al factor 1.
Entonces, yo voy a decir que para mí el escrito que hizo la profesora Andrea tiene un 5, aparecerá Juan y dirá que para él ese escrito, ese análisis documental es 4, entonces vamos a llegar a un consenso y las justificaciones de por qué nos parece que es esa nota, y finalmente llegaremos a un consenso y esa será la nota que vamos a poner allá, esa va a ser la valoración de ese documento. Listo, perfecto, muchas gracias. Listo, ¿algo más? Buenas tardes, Silvana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Mira, lo que pasa es que tengo una pregunta con respecto sobre todo como a las encuestas de los egresados. Si el caso es que, por ejemplo, no se alcanza la cantidad de encuestas de egresados para terminar pues como esa tabulación pues de los resultados, ¿qué se haría ahí? ¿O se tiene que acabar sí o sí? ¿O qué se tiene que hacer? ¿Uno puede modificar algo? ¿O qué se podría hacer? Pues la idea es cumplir el 100% la muestra, pero Sí, obviamente si vamos a llegar a un punto en el que, digamos, vamos a ajustar un año en el proceso, hemos hecho, no sé, 5 envíos de encuestas, o sea, cada caso, digamos que es muy particular y muy específico. Ahí hay que mirar todas esas variables, pero por ejemplo, hemos agotado todas las instancias. De hecho, ya por la última, cuando estábamos en presencialidad, pues porque no es este el caso, pero entonces también había otro camino, y es que, por ejemplo, hay docentes que reservaban salas de informática y llevaban, digamos, a los chicos, en el caso de estudiantes, a hacer las encuestas. Listo, se agotó también esa instancia, no se pudo. Entonces, ya hay que entrar a mirar qué número tenemos en la muestra, en las respondidas versus la muestra, para ver qué tanto nos sirve. ¿Y nos sirve en qué sentido? Pues la idea es que superemos el 70%, el 80% de esa muestra. O sea, si no alcanzamos el 100, la idea es que estemos muy por encima del 50 para que de verdad sea un número muy representativo y que sí me diga, sí me dé luces y me especifique muy bien sobre ese aspecto lo que me han respondido. claro. Sí, lo que pasa es que en este tiempo de pandemia ha sido muy difícil llegar a los egresados, la verdad, y ese aspecto nos tiene pues como muy preocupados, pero No, bueno, pero listo, hágale, muchas gracias. Daniel, tranquilo, que cualquier cosa nos sentamos y miramos el caso específico, porque igual eso es como, eso es muy particular de cada Sí, programa. Entonces, nos reunimos, miramos, a ver cómo están los números con respecto a la muestra y ya evaluamos a ver qué podemos hacer. listo, perfecto, Silvana, muchas gracias. Listo, bueno, Daniel. Silvana, otra preguntita. Ujú. Por acá estás en listado de aplicación de encuestas pregrado prueba, que es muy parecido a cuando yo, por ejemplo, voy y me asomo encuesta a docentes, pero donde me muestra un listado donde hay los profesores que dicen parcial, es decir, no terminaron la encuesta, hay otros que salen con una banderita y hay otros que salen sin la banderita. Entonces, me quedo yo corta en saber si los de banderita son los que faltan o definitivamente no, porque según cuando yo veo la pantalla, me muestra de que ya tengo casi a punto el 100% de los profesores encuestados, pero entonces no me coincide la interpretación de las que tienen banderita y no banderita. Listo, profe. Bueno, entonces eso lo miran ustedes por acá por la población encuestada. Entonces, en este caso, miremos a ver si hay algo por acá. Bueno, miremos esto. Entonces, esto es a lo que se refiere la profe en este momento. En este momento, ninguna de las dos tiene nada. Entonces, quiere decir que ninguna de esas dos personas ha respondido a la encuesta. Ahora, cuando aparece acá en la fecha, va a aparecer la fecha en la que la persona responde, y la bandera significa que se terminó, que está terminada. Ahora, hay una donde va a aparecer fecha, y acá donde dice terminada aparece parcial 35. Quiere decir que la persona llegó solo hasta la pregunta 35. Esos datos no los toma el sistema, las parciales no las toma el sistema. Y entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que los que no tienen bandera es porque no han hecho la encuesta. Sí, señora, los que aparecen exactamente así como está acá no han respondido la encuesta. O si aparece fecha y un parcial, significa que quedó incompleto. Y los que aparecen con fecha y no aparecen terminada. No, esos son parciales, no han respondido completa. Las completas son las de bandera.
Ya, listo, muchas gracias. Listo. Silvana, qué pena otra pregunta. Sí, dale. Por ejemplo, con los egresados, ¿ellos solamente pueden llenar el link que se les envía al correo o uno les podría compartir como un link general para que realicen la encuesta? Sí, señor, la segunda. Ok. Cuando hemos agotado, digamos, varias instancias y ya vemos que por el software, por X o Y motivo, no nos reconocen, lo que sea, no nos llenan la encuesta, entonces nos vamos para esa otra opción y es generar el link de la encuesta y que ustedes se la puedan enviar, porque de pronto algunos tienen contacto directo con gente de la facultad. Entonces, digamos que te conocen a ti, entonces vos mandas el link a esos egresados que conoces y ellos te responden y eso empieza, no nos muestra acá en sistema la fecha en que se llena la encuesta, pero empieza a engrosar los números acá en la tabulación. O sea, la persona pasa de ser una persona a ser un número para el sistema, pues por decirlo de alguna manera. Claro. Y de pronto me puedes indicar cómo generar el link para Yo compartirlo, te por lo favor. envío. ¿Listo? Mándame un correíto de qué estamento necesitas y yo te lo genero y para que lo puedas enviar. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Bueno. Silvana, discúlpame, ay, perdón. Lo que pasa es que ahí con lo que estaba diciendo Daniel, yo lo intenté hacer con uno de los empleadores. Entonces les enviamos el link y el empleador obviamente pues diligenció la encuesta. Luego se lo envía a otro, pero ya le salía como encuesta realizada. Entonces no sé qué pasó ahí. Si aparece como encuesta realizada, fue que esa persona ya no respondió. O el link, porque el link, digamos que es único, por así decirlo. Entonces pudo haber sido que se envió uno donde ya otra persona había contestado. Entonces tenemos que enviar es link por link, no solamente, no uno para todos, sino uno por cada persona. Sí, o sea, se genera un link por estamento. Sí, sí. Entonces ya usted dice, tengo 10 empleadores, entonces generamos el link de empleadores y ellos responden. Perfecto. Egresados tiene otro link, estudiantes Gracias. otro. Sí, sí. Y dependiendo del programa también es único. Gracias. Listo, profe. ¿Algo más? Buenas tardes. Sí, Silvana, una pregunta general si me hace el favor. Incluso también yo creo que Juan Camilo nos puede colaborar en esa parte, es con relación a la estructura y a las preguntas que tienen las encuestas para los diferentes estamentos y actores, porque yo creo que se puedan mejorar, en el sentido de que hay unas encuestas demasiado largas y que todos sabemos que por ser tan largas, tanto los estudiantes como los mismos graduados y el estamento productivo, a veces por esa misma condición no nos la contestan o nos las dejan a medias o las contestan muy subjetivamente. Entonces nosotros desde la Facultad de Ciencias Agrarias hemos estado observando esa dificultad por las encuestas tan largas y también la otra es con relación a las mismas preguntas que tienen las encuestas, que nos parece que pues ha sido muy buena labor, los felicitamos, pero que de todas maneras hay unas preguntas que son a veces como, no digamos repetitivas o que no son tan importantes o no nos dan la adecuada información que nosotros requerimos para nuestros programas. Entonces hemos encontrado esas dos cositas y yo creo que ya lo hemos sugerido desde el Comité Curricular, tanto de Ingeniería Agropecuaria, Tecnología Agropecuaria y Administración de Empresas Agropecuarias. La posibilidad de ir mejorando para el bien de los programas, desde luego, es ese tipo de preguntas, repito, y la longitud o largo de las encuestas. Muchas gracias. Sí, profe. De hecho, digamos que eso lo tenemos entre el tintero porque sabemos que los instrumentos ya, digamos, están un poquito obsoletos, hay que rediseñarlos, porque también hemos identificado lo que usted dice, pueden sonar. Lo que pasa es que en los instrumentos hay muchas preguntas que pueden sonar repetitivas, pero que preguntan cosas distintas. Entonces hay que entrar a mirar cómo
modificarlas y que efectivamente se le dé respuesta, digamos, a lo que necesitamos dentro del proceso. Pero sí lo tenemos dentro del tintero porque hemos identificado que esos instrumentos necesitan un cambio en ambas condiciones que usted menciona, tanto en la extensión de la encuesta como en lo que se pregunta en ellas. Camilo, no sé si por ese lado algo más. Sí, yo como para reforzar la idea quería comentar lo siguiente, o sea, no solo lo tenemos identificado, sino que estamos trabajando en la actualización de esos instrumentos por niveles de programas, o sea, para pregrado, para especializaciones y para maestría, porque digamos la profundidad y el tipo de preguntas es diferente en cada uno de los niveles. Pero sí hemos identificado asuntos como los que el profe menciona. Voy a dar un ejemplo muy claro y muy concreto. En la encuesta de estudiantes y en la de docentes, incluso en la parte de bienestar encontramos varias preguntas. Entonces se les indaga a los actores si conoce y participa de las actividades de bienestar, después si conoce y participa de los servicios de bienestar y después si conoce y participa de las líneas de atención de bienestar. Yo no estoy seguro que esos actores, estudiantes, docentes, administrativos, sepan la diferencia entre actividades, servicios y líneas de acción. Y en realidad lo que nos interesa conocer es si conocen lo que hace bienestar y si participan de lo que se ofrece allí. Una vez que sepamos si no participan, si no es suficiente, si no son buenas, entraríamos a indagar cuáles de esas o qué es lo que hay que fortalecer. Entonces, esas 3 preguntas, que generalmente se convierten en 6, porque indagan por cada una, primero si conocen y después si participan, puede resolverse con 2 preguntas, por ejemplo. Eso hemos visto y ese es solo un ejemplo de lo que pasa en ese instrumento. Entonces estamos en ese proceso, profe, muy oportuna su intervención. Camilo y Silvana. Por ahí está la mano levantada la profe Mónica Rojas. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Silvana y Juan Camilo, yo les hago una consulta. Lo que pasa es que nosotros que hemos venido realizando las encuestas de empleadores y egresados, pues digamos que nosotros no hemos tenido, en las veces que hemos hecho procesos de autoevaluación, no hemos tenido como problema con esas respuestas. Indagando un poco con los graduados y sobre todo con los empresarios, empleadores, nos han enviado como pantallazos de errores que les genera el link de las encuestas, ¿sí? Les sale, por ejemplo, que el antivirus bloqueó la página o les sale que no se encuentra que porque viola reglas de seguridad. Entonces, yo incluso reporté como esos pantallazos que nos enviaron y no sé si han hablado de pronto con el proveedor o qué saben sobre este inconveniente. Gracias. Profe, antes de que Silvana responda, que ella es la que ha tenido el contacto más directo con el proveedor del servicio de mantenimiento y actualización de Saga, hay que especificar un asunto, y es que la mayor parte de esos errores corresponde a la configuración del computador personal de cada persona. Y me disculpan la redundancia, o de la configuración propia de cada computador. Cuando el antivirus lo rechaza, es el antivirus de ese computador, no es una cosa general. Cuando sale una restricción por seguridad, es ese computador específico. Y muchas veces eso está asociado a las configuraciones que hacen las empresas para proteger los computadores y para evitar que los empleados utilicen esos equipos empresariales para actividades personales. Pero ahí es muy difícil entrar a solucionar porque, como digo, es parte de esa configuración propia. Habría que buscar opciones de solución y de apoyo para esas situaciones particulares. Pero no sé si Silvana quiere agregar algo y veo otra mano levantada. No, Camilo, básicamente es eso porque de hecho a mí me pasó una vez que tuve que hacer teletrabajo en el 2019, creo. Mi computador no me dejaba ingresar, entonces pues obviamente yo reporté y me dijeron que mirara el antivirus y efectivamente pues en el caso mío me tocó como crear la excepción, pues que me dejara trabajar allí y de hecho pues digamos que no he tenido problemas desde esa vez. Sí, el inconveniente es que digamos que como es con empleadores, entonces por lo general
tenemos el correo de la empresa y en ese correo de la empresa cuando tratan de entrar, pues es que les sale el error. A muchos de ellos, pues con toda la vergüenza del mundo, le decimos, no, pues trate de llenarlo por favor desde el celular. Pero entonces, sí, no sé, sería como bueno de todas formas hablarlo con el proveedor, porque muchas veces es que falta el certificado de seguridad, ¿sí? El certificado de seguridad es el que garantiza para los sitios y para los antivirus que ese sitio es seguro y que no es para phishing, para todas esas cosas. Sí, profe, es muy oportuno lo que dices y yo creo que ahí podríamos también aplicar una cosa o una estrategia que nos puede ayudar y es la siguiente. Sabemos, y lo que usted expresó al inicio es real, que esa población y la de graduados es la más difícil de contactar, ¿cierto? Y nos puede pasar que cuando nos devuelven ese correo con consulta, lo que identificamos inmediatamente es que a esa persona le llegó la solicitud de encuesta. O sea, ya sabemos quién fue. La muestra es aleatoria, pero él se identifica diciendo, me llegó y no la puedo llenar. Ya sabemos que él requiere llenarla. Si no logramos solucionar el inconveniente con él, podríamos recurrir a una estrategia, digamos, adicional, y es decirle, señor empresario, si usted gusta, podemos hacer la encuesta por este espacio telefónicamente o en una reunión por Meet. Yo le hago las preguntas, usted las responde y dejamos la evidencia de que usted respondió la encuesta. No nos demoramos más de 10 minutos. Y digamos que ahí pudimos solucionar de alguna manera con esa persona en particular. Si dejamos la evidencia, es legítimo y es legal. Lo que no podemos hacer es llenar las encuestas por la gente. Pero sabiendo que es una población difícil de contactar, pues si ellos se identifican y nos dicen, me llegó la encuesta, no la he podido llenar, tengo unos problemas con el acceso a la página, podríamos facilitar esa posibilidad y dejar la encuesta diligenciada para que ellos sepan además que estamos ahí acompañándolos. Lo primero sería intentar que se les solucione el problema de manera técnica, pero si no, podemos recurrir a la estrategia adicional, que es una estrategia que también se busca cuando no es que haya problemas técnicos, sino que los empresarios no responden, que ven el correo y lo ignoran porque tienen otras cosas que hacer. Cuando ya vemos que ha pasado mucho tiempo y no obtenemos la respuesta de la muestra, podemos pensar en estrategias como esas. Hagamos un grupo focal que responda a la encuesta en el grupo focal, hablamos y discutimos otros temas y cerramos la sesión. O los llamamos y les hacemos la encuesta telefónica, la llenamos, dejamos la evidencia. Cosas de ese tipo. Creo pues que nos pueden ayudar como a ir agilizando ese tema. Pero también vamos a averiguar lo que usted nos cuenta del certificado, aunque si Silvana me corrige, eso lo consultamos hace un tiempo cuando se nos presentó ese problema y la empresa nos dijo que estaba en orden los certificados, que era más una restricción del antivirus. Ok, gracias. Con mucho gusto, profe. Bueno, profe Silvana, bueno, veo la mano levantada del profesor Elkin Muñoz. Adelante. Juan Camilo, ¿cómo estás? Y compañeros. Muy bien, profe, gracias. No, que precisamente con lo que está pasando con el tema de las encuestas, nos pasa lo mismo, pero con la aclaración que diste posterior vamos a proceder de esa manera. Y sí, es definitivamente la IP del usuario. O sea, también nos pasó con algunos profesores que lo estaban diligenciando desde sus empresas y les recomendamos, no, hágalo desde su computador personal en la casa y ya les funcionaba en línea. Entonces, es esa situación. Vamos a proceder como dijiste posteriormente, hoy que tenemos reunión de autoevaluación, vamos a aplicar esa porque definitivamente el público más complicado, más complejo es los egresados y los empleadores. Entonces, muchas gracias, Juan. Así es, con mucho gusto.